Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal y como venimos haciendo últimamente, último programa del mes porque el martes ya es día 1, el orden de las cosas, ese tipo de programas en los que comentamos esos errores o esas dudas habituales sobre cómo realizar las cosas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer antes y primero fuerza y luego el deporte, etcétera, etcétera, ¿vale? Hemos hecho ya varios episodios de este estilo. Hoy vamos a hablar otra vez sobre la fuerza, pero desde otro punto de vista, en vez de cómo trabajarla, sino qué sería mejor, si estar en forma o empezar el ejercicio aeróbico primero, o cómo iría la cosa. Sintonía del programa y empezamos. Bueno, como siempre suelo decir en este tipo de programas, el capítulo de hoy es una opinión personal, ¿vale? Es la opinión de un entrenador de tantos que hay. Como se suele decir, hay varios principios y muchas formas o muchos métodos para llevar a cabo esos principios, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a decir hoy, pues bueno, puede haber gente que os diga que eso no es así y que ellos piensan diferente. Es muy correcto también, seguramente, y si lo pueden argumentar, pues oye, escuchadlo y valorar vosotros qué es lo que más sentido os puede parecer, ¿no? Si por lo que sea difieres de lo que voy a comentar hoy en el programa, pues házmelo saber en los comentarios, que como digo siempre, tiempo para cambiar de opinión siempre hay, y no tiene por qué ser mi verdad la verdad absoluta, ¿vale? En cuanto al programa, ¿vale? Lo que vamos a hablar. Vamos a comentar qué sería lo más óptimo, digamos, ¿no? Si primero estar en forma o empezar a hacer ejercicio aeróbico a lo loco, digamos, y luego intentar estar en forma. Esto lo dijo Rubén Espinosa hace no mucho, que yo lo escuché, el programa igual tiene más tiempo, pero se lo voy a decir, no sé si en el propio o en alguna entrevista, o en algún directo incluso, que había que estar en forma para correr, pero no había que correr para estar en forma, que es donde suelen venir los problemas de lesiones y demás, cuando no tenemos una forma suficiente, un estado de forma suficiente como para aguantar esas cargas, ¿no? Entonces, yo soy de la corriente que secunda esa forma de verlo, ¿no? Ejemplo práctico vivido en mis carnes recientemente. Como ya he comentado muy de puntillas en algunos programas, desde el confinamiento, entre que había que reservar, entre que no tenía objetivos y demás, y como no quiero meter más caña a la prótesis del hombro de la que debería, pues no he nadado prácticamente nada. Habré nadado desde el confinamiento pues igual 10 días, hasta digamos febrero o así de este año, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que he hecho trabajo de fuerza en gimnasio. He estado yendo al gimnasio a hacer series corriendo en cinta y demás, como ya hemos comentado en algún programa, y pues aprovechaba esos días para hacer trabajo de fuerza de tren superior, muy orientado a pues la musculatura que trabaja durante la natación, obviamente. He trabajado dorsales, he trabajado los manguitos del rotador, he trabajado hombros. Entonces, bueno, digamos que he conseguido cierta forma física, ¿vale? En cuanto a musculatura, pese a no haber nadado, que pues el día de mañana voy a notar a la hora de la piscina. ¿Es cierto que cuando me he tirado al agua he notado que me fatigaba? Obvio, porque al final el movimiento específico del agua es demasiado específico, e incluso he hecho trabajo con poleas de remadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Simulando la brazada y demás, pero al final pues no es lo mismo. Y sí que es verdad que he tenido un par de semanitas o así de adaptación, vamos a decir, en las que pues he notado que me fatigaba, que hacía 500 metros y a partir de los 300 empezaba ya a calentarse ahí los brazos de una manera elegante, ¿no? Pero, por ejemplo, a día de hoy estoy consiguiendo marcas de series de 200, de 150, de 100, incluso en el test de 1000, pues marcas que mantenía antes del confinamiento. Incluso he hecho mi mejor test de 1000 con neopreno hace una semana, eso es, el viernes pasado. Entonces, pese a que no esté nadando, pues bueno, he trabajado de cierta forma para poder hacerlo, con lo cual para mí el trabajo de fuerza antes de empezar un ejercicio, digamos, aeróbico, un ejercicio cíclico, un deporte de resistencia, llámalo X, sería primero trabajar la musculatura un poco de manera específica. También lo he notado en la carrera a pie, ojo, porque llevaba tiempo también sin correr, que lo único que había estado haciendo en 2020 era rodillo, y en carrera a pie, pues bueno, iba al gimnasio de vez en cuando, hacía sentadillas, hacía trabajo con gomas, etcétera, etcétera, y bueno, pues mantenía un poquito lo que es el tema del tren inferior,
interior, para correr y demás. Sí que es verdad que corriendo pues es algo más natural para mí, porque yo vengo del running y puede haberse notado menos en ese sentido, ¿no? Porque es algo que tengo interiorizado, incluso ha habido rachas en las que no he podido correr y luego me he puesto a correr y casi no he perdido ritmos ni he notado molestias, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Si vas a empezar a hacer deporte, si vas a empezar después de mucho tiempo parado, te recomiendo que en vez de pensar mucho en volumen, en vez de pensar en, joder, es que antes corría 15 kilómetros y no me cansaba, vayas a pensar a hacer 7, 8 kilómetros, incluso haciendo cacos, como ya hemos hablado más de una vez, y trabajar un poquito la fuerza, coger un poco de tono muscular, de coger un poco de potencia en las piernas, trabajar un poquito en excéntrico, incluso en casa, para poder, el día de que vayas a correr, pues poder llegar si hacías 20 kilómetros, poder llegar a 10 kilómetros sin reventarte por el camino. Es de lo que trata un poco lo que intento decir, ¿vale? Obviamente, en el trabajo que hagas de fuerza, pues habrá que hacer también una periodización. No se trata de voy al gimnasio y el primer día me reviento y estoy con agujetas una semana, sino que habrá que hacer unas semanas de adaptación si empiezas de cero, un poquito de engrasar la maquinaria y luego ya empezar a mover un poco de cargas, luego empezar a jugar un poco con la velocidad y luego ya pues estaría el trabajo más específico y echarte a correr o echarte a nadar a donde toque, ¿no? Entonces, el trabajo de fuerza no solo sería un pilar fundamental a la hora de arrancar, sino durante los parones o en momentos donde tenemos una lesión. Yo con el hombro, cuando no podía correr, no podía nadar, no podía hacer nada, pues bueno, intentaba mantener un poco ese tono en las piernas, ¿no? Cuando estaba lesionado. Siempre y cuando no nos afecte directamente a donde tengamos la lesión, pues podemos intentar mantener ese tono para que cuando podamos retomar la actividad, pues bueno, partamos de una base un poquito más, digamos, más parecida a donde lo habíamos dejado, ¿no? Como digo, mi opinión personal y basado en mis resultados y en resultados ajenos que bueno, que han tenido que parar o lo que sea, hemos mantenido un poquito ahí de fuerza y pues a la vuelta no ha sido tan traumático como podría parecer de alguien que ha parado totalmente, ¿no? Y sobre todo gente que paró en el confinamiento y que sobre todo a la hora de correr, porque es donde más se nota, lo está notando, pues bueno, obviamente ves diferencias entre los que han hecho algo de fuerza durante el confinamiento y los que han estado parados, ¿no? Mi experiencia, mi opinión personal, pero como digo, podéis verlo de otra manera diferente y podréis decir, pues yo prefiero que salgan a hacer rodajes suaves y que luego empiecen con la fuerza. Para mí es algo peligroso el tema de los rodajes suaves, es algo subjetivo y mi experiencia es que los rodajes en zona 1 y zona 2 son difíciles de mantener por la mayoría de los mortales. No me preguntéis por qué, porque serían los fáciles, entre comillas, pero la gente pues se calienta con Strava y normalmente va pasado. Y si lo sumas a trabajo de fuerza, pues al final acabas teniendo ahí una carga no controlada que puede llegar a lesionarte o a que no consigas el retomar o el engrasar la máquina para las cargas que tengas pensadas a lo largo de la temporada. Como decía, mi opinión, no sé si habéis vivido esta situación similar en algún momento, si habéis tenido una lesión y a base de trabajar un poquito core en casa tal, os habéis encontrado mejor. Me gustaría pues tener, cuantas más opiniones tenga, pues más puedo confirmarme o tener que darle una vuelta a si la metodología que estoy usando pues sería la correcta o no. Entonces pues te pido que si has pasado por esto o has tenido dudas con esto, me dejes un comentario para ver si pues te ha ayudado el podcast y si te estabas planteando si hacer o no, ahora te vas a animar a hacer, o si por ende algún médico te ha dicho no, para completo, no hagas nada hasta que te recuperes, etcétera, etcétera. Todo tipo de opiniones son bienvenidas, tanto en los comentarios como en el grupo de Telegram que siempre tenemos abierto para incorporar a nueva gente que quiera aprender y que quiera sumarse a la comunidad esa de gente que hacemos deporte, que nos ayudamos entre nosotros también. Así que dicho esto, nos oímos ya el martes, junio, equinoccio de los meses, mes de mi cumpleaños y con mucha ilusión y muchas sorpresas ya para este final de temporada. Ya os iré contando a lo largo de estos días, pero hasta entonces, como siempre, salud y kilómetros.